Bienvenidos a Con el Diario de Lunes, un podcast de historia y política, conducido por Jeremías González, Rodrigo Gómez y Nicolás Godoy. Podés encontrarnos en Instagram, Spotify y YouTube. Mucho más las columnas. Bueno, y arrancamos con el tema de hoy, que como dijo Martín va a tener que ver con, qué está pasando en la situación de la educación en general, de los docentes en particular, y qué está pasando en Misiones. En Misiones vamos a ver que tenemos un salario que tiene partes nacionales, partes provinciales, y en ese sentido vamos a ver cuál es la responsabilidad que tiene el Estado Nacional, cuál es la responsabilidad que tiene el Estado Provincial a la hora de pensar en el presupuesto educativo, pensar en la educación, pensar en los salarios docentes. Rodri, para la audiencia, ¿qué es el FONID? ¿Qué es el incentivo docente? ¿Cuándo surge? Claro, vamos a empezar con este tema porque hubo una noticia hace muy poco que decía que la nación va a dejar de pagar lo que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Y a esto a ver cómo se compone el salario docente. El FONID va a ser una de las 4 partes que tiene el salario de los docentes misioneros. No pasa en todas las provincias, o sea, sí todas las provincias cobran el FONID, pero no todas las provincias tienen el esquema de garantía salarial nacional, que lo vamos a explicar. También está conectividad nacional. Bueno, el FONID va a ser uno de estos componentes que se crea alrededor del año 99, producto de una serie de manifestaciones docentes. Fueron 2 años y pico de la carpa blanca instalada en la plaza, 2 años y pico de reclamo, y también es producto de lo que fue el traspaso de la educación. La Ley Federal de Educación del gobierno de Menem. Que donde antes dependía de Nación pasa a depender de las provincias sin transferirle los fondos como para que se puedan manejar todo el sistema educativo provincial. Claro, por ejemplo, antes de ser EPEP era ENEP, porque era en vez de provincia nacional, era nación. Entonces el fondo se crea producto de esas manifestaciones, producto de que el salario docente estaba muy bajo, y en un primer momento se iba a financiar con un impuesto que iba a gravar los automotores. Mayor a $4.000 puede ser que era, no, un montón. No. O sea, tenía a partir de determinado costo, no eran todos los automotores que... Claro. Se esperaba recaudar 660 millones con ese impuesto para poder pagar a los docentes lo que era el fondo, el FONID. No se llega a lograr recaudar, como fue un fracaso en ese sentido, pero sí después con plata del Tesoro Nacional es que se empieza a pagar eso. ¿Cómo se decreta esto? O sea, es a través de un decreto que se plantea esto, un decreto que todos los años es renovado, ¿se entiende? O sea, como todos los años dicen que el presidente decreta que de dónde va a salir la plata para pagar el FONID. Este año que va a pasar, dijo el presidente actual que no va a renovar el FONID, en parte por sus peleas con la provincia y en parte porque no le interesa tampoco eso. Acá estoy chequeando la info y en ámbito financiero dice: se ideó el FONID con un impuesto de asignación específica a los autos de $4.000 de valor. Era autos, igual aviones, lanchas, automotores en general. Sí. Motores en general. Bueno, pero volviendo al inicio, digamos, porque ahora también vamos a ver a los docentes reclamando, más que seguramente están muy que ya venían reclamando igual, pero estamos muy cerca del inicio de clases, entonces vamos a explicar cómo está compuesto el salario. Además se estiró el inicio, que era para el 22, y se pasó para el 26 por mejor dicho, como una medida para ganar tiempo, para que el gobierno provincial pueda generar algún tipo de acuerdo con los diferentes gremios docentes. Así es. Bien, ¿cómo está compuesto? El salario del docente en la provincia de Misiones va a tener una parte que es provincial, la cual tiene muchísimos componentes que hoy no vamos a detallar como para poder explicar esta diferencia entre nacional y provincial, que la parte provincial se paga en blanco todos los componentes salvo pasajes, que son 42 pasajes con SUBE. Que no se actualizó el valor. 42 pasajes con SUBE, que creo el valor está en 150 pesos, cuando hoy sabemos que el pasaje está a 250. No se actualizó desde la última vez que se negoció. Además que no todo ese salario que paga la provincia es el salario básico del docente, claro, porque uno se jubila en base a su salario. Pero no se actualizó técnicamente los docentes no están dentro del salario, dentro del pasaje gratuito educativo. No, solo los estudiantes. Solo los estudiantes. Solo los estudiantes, sí. Bien.
El salario provincial, eso es lo que normalmente los docentes cobran y no pararon de cobrar ahora a fin de mes. El 30-31 se cobra eso. Y con un salario básico muy bajo, por eso después hay todo un problema para los docentes cuando se jubilan. Porque más allá de que un docente con la totalidad de horas tiene un buen salario, podríamos decirlo, se jubila... o sea, su jubilación no es correspondiente con lo que ganaba, porque vamos a ver que cobra casi todo. Lo básico es Eso. poquitísimo. Eso, la cuestión de los fondos nacionales se abona en negro en su mayoría. Que eso va a ser importante a la hora de tener en cuenta las jubilaciones y a la hora de tener en cuenta otras cosas. Pero bueno, la parte provincial sería como el primer tramo, se cobra a fin de mes. Hoy en día una maestra de grado recién iniciada sin antigüedad ronda con los pasajes y todo 160.000 pesos. Que es lo que viene en COVID. Mitad indigente, ni siquiera indigente llega. 160.000, y a eso hay que sumarle lo que es el FONIT. El FONIT que ahora los docentes no están cobrando desde el mes pasado y este no se sabe, no van a cobrar, que es aproximadamente, teniendo el mismo caso la maestra de grado recién iniciada con un cargo, 16.500 pesos. Tampoco llegaría. Tampoco. No, o sea, sumado al total, el piso mínimo debería ser 250.000. Hoy en día, ¿cuánto está cobrando una maestra? 161.000. ¿Por qué? Porque faltan estos fondos nacionales. Vamos a ver qué sentido tienen estos fondos nacionales también ahí. O por qué hay provincias que pagan garantía, que tienen este sistema de garantía nacional, y por qué hay provincias que no tienen ese sistema y que incorporaron esa plata al sueldo básico del docente. Bien, después tenés el conectividad, que es otro componente nacional. Que se empezó a pagar en pandemia. En pandemia, porque los docentes tenían que ocupar sus máquinas para trabajar, para hacer sus materiales. O conseguirse, digamos, conseguirse. o comprarse los que no tuviesen. Aproximadamente 12.300 pesos hoy en día. Y después tenés la garantía nacional. ¿Qué es la garantía nacional? Es algo que le permite a varias provincias llegar a pagar el mínimo nacional. Porque ¿qué pasa? Desde la ley federal de educación, que está esto de que tenemos como un piso nacional y un piso provincial. Como las provincias, Nación negocia un piso y las provincias también suelen negociar un piso. Y como vos me transferiste todo el sistema educativo a mí y yo tengo que agarrar y adaptarme a tu piso nacional, es que en base a eso, bueno, se haga ayudar a algunas provincias a que lleguen a ese piso nacional. Algunas, pero son más de la mitad. Ya. Es 7 provincias en este momento. En este momento son 7. Está Corrientes, está Misiones, está La Rioja, está Formosa. Catamarca. Sí, creo, pero son 7 provincias. Las anoté en una. Ahí está. Jujuy, Misiones, Corrientes, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero. Y tengo una más que no sé si es Chaco o Chubut. Pero no me recuerdo. La mayoría del norte. Sí. Esas son las provincias que cobran garantía nacional. ¿Cuánto es la garantía nacional? 60.000 pesos. En negro. O sea, en negro, estos componentes nacionales que decimos. 60.000 pesos aproximadamente. ¿Se cobra a principio del mes? No, y ahí está. El salario docente se cobra en tramos. En 4 tramos, o depende de los anuncios. Por eso vemos cada vez que el gobernador anuncia varias veces que cobran tal cosa a los docentes. Es el básico a fin de... Lo provincial a fin de mes, y después tenemos todos estos componentes nacionales que se suele cobrar alrededor del 20, pero que no se cobró el mes pasado, que no se sabe si se va a cobrar este mes, que es muy probable que no se cobre este mes, y que bueno, y que también mucho tiempo estuvo adeudado, digamos, desde la nueva gestión del gobierno nacional, no se pagó en tiempo y forma estos componentes nacionales. Claro, no se pagó en tiempo y forma, y como ahora no sabemos si se va a pagar o no, muchas provincias dijeron, bueno, yo adelanto el pago, yo pago esto con fondos provinciales y después voy a negociar con Nación. En Misiones no estaba pasando eso. La provincia no se está haciendo cargo, que seguramente sabemos qué fondos tiene para poder pagar a los Siempre docentes. se hizo cargo en los otros gobiernos del... Pero ahora no se está haciendo cargo y los docentes están sin cobrar por esta cuestión de conflictos entre provincia y Nación. Entonces son esas las 4 partes del salario docente. El FONIT, que viene desde los 90, la garantía se paga aproximadamente desde el 2008, eso varía de acuerdo a las provincias. Conectividad desde pandemia, y el salario provincial, que es que está compuesto por varios componentes, que es el que se negocia con la provincia.
Salario provincial que está planchado también desde octubre, digamos, hay que decirlo, desde octubre que no hay una actualización a ese salario, que es lo que se está negociando hoy en día. Están negociando los dos, o sea, los gremios oficialistas y también la gente opositora en 2 mesas de diálogo están negociando. Se ofreció un 22%. Un 14 primero, después ahora un 22. Un 22, pero ahí tengo unos datos. Lo que hay que tener en cuenta es que, según lo que ustedes están diciendo, no habría más esa remuneración nacional, o sea que la provincia Debería no ser. solo debería aumentar sueldos, sino que debería Absorber la garantía. debería absorber, porque ese monto de garantía y de incentivos se le da a las provincias que técnicamente no tienen la plata para... El FONIT lo cobran todas las provincias, por lo tanto. La garantía es de 7 provincias. Pero sí. Cobran poco, digamos. Bueno, pero si es 16, 30 lucas, no es, si bien es plata, digamos, pero la garantía 60 lucas... Sí, un montón. No todos, sino el recién iniciado con un cargo es el que cobra. Claro, por ejemplo, un profesor cobra más de incentivo. No. O sea, le significa en su salario un componente muy importante el incentivo. Claro, pero mientras más cerca vos estás de los 250.000, menos cobrarás de garantía. ¿Entiendes? O sea, si vos te falta, porque cobrás lo que te falta para llegar al piso nacional. A ver, vamos a tener en cuenta algo. Ningún empleado podría estar cobrando 250. Bueno, debería. No, De- y además pasa un montón, hace, pasa un montón. hace unos años el mismo gobernador de la provincia, el doctor Oscar Herrera Watt, Me acuerdo. había hecho un decreto de que nadie podía cobrar debajo del sueldo vital y móvil. Hoy, por lo que tengo entendido, todos los empleados de la provincia, si no me equivoco, la gran mayoría está cobrando abajo del sueldo vital y móvil. Sí. Encima, esto, ahora Y ni sí. hablar los docentes, están cobrando abajo del índice de la pobreza, de la indigencia. Están rozando la indigencia. Por eso ahí, octubre la última vez que se actualizó, ahora ofrecen un 22%, pero la inflación de noviembre, 13%, inflación de diciembre, 25%, inflación de enero, 20%, exagerando. No, Minimizando, mejor minimizando. dicho. A ver, ¿me puedes repetir, Rodri? 13 en noviembre, 12,8. Ajá. 25 en diciembre, Ajá. 20 en enero. Y febrero se puede esperar, siendo optimista, entre 15 y 20. O sea que hubo un 78% de inflación. Si a eso le sumamos la devaluación también, una pérdida de valor adquisitivo en 4 meses del casi 100% del salario, porque en realidad, si vamos a lo que es alimento, que es el gasto principal de la mayoría de las personas y de las familias, la inflación fue mayor que el 20%. Vemos que si uno entra en INDEC, este es el promedio, pero vemos que la inflación en alimentos fue tanto, el combustible Sí, fue ¿no? tanto y así. Y va a pasar otra vez esto, siempre decimos, llega a comienzo de año, empiezan las clases, nuevamente vamos a estar con el tema del paro, y la verdad que los docentes no es que hacen paro porque tienen ganas de hacer paro, están cobrando salarios que no le alcanzan literalmente para comer, no le alcanzan para estar por encima del nivel de la... O sea, son docentes pobres en su mayoría, y que por eso que sale a reclamar, o sea, por eso también deberían salir a reclamar, también por esta cuestión de reclamar a la provincia, reclamar a la nación, son como en este sistema que hay de cobrar el sueldo, como terminás teniendo 2 jefes, entonces ambos son parte del problema de cómo está conformado el salario docente, y ambos son parte de que vos estés cobrando un salario por debajo. Nos encantaría poder discutir otras cosas, cuestiones referidas, bueno, cómo mejoramos el sistema educativo, pero como que siempre tenemos que estar, siempre los docentes tienen que estar como obligados a ir a discutir por el salario primero. Porque si no tenés para comer, es difícil después agarrar y poder discutir lo otro, ¿no? Claro, pensar la educación que queremos. No es que la discusión también termina solo acá, también hay reclamos sobre infraestructura. Hay muchísimas escuelas en condiciones completamente deterioradas que realmente no tienes a los docentes, que son los que están encargados de enseñar, precarizados, por instituciones muy precarizadas. Sin dudas. Para tener en cuenta, en diciembre el sueldo vital y móvil era 156.000 pesos
en diciembre. ¿Se mantiene? ¿Está vigente todavía ese? Hubo 40, sí, pero obviamente que no van a analizar el sueldo vital y muy y en 2 meses subió el 100% casi todo. De las cosas que son vitales y vitales para la persona, por ejemplo la comida, hubo casi 400% de aumento, digamos. O sea, lo cual considero que ya para diciembre, ¿no? Para no criticar única y exclusivamente, porque uno parece que critica única y exclusivamente a este gobierno y no. En diciembre, si bien ya gobernaba Milei después del 10, lo que venía era lo de antes, ¿no? Toda esta economía a 156 era lo de antes. Ya para diciembre cobrar 156.000 pesos, mamá, hay que cobrar 156.000 pesos. Vemos que Porque tenés que vivir, tenés que tener casa propia. Sí, pensamos No, si y- tenés... Yo digo, tenés 2 hijos, 156.000 pesos, y que tu mujer sea tu señora o tu esposo de última, uno de los dos sea amo de casa o ama de casa, y tu hijo por ahí no van todavía a la escuela, son chicos, pero igual usan pañales, pero son chicos, ponele que no gastan tanto. 156 lucas No te alcanza. en diciembre, noviembre, ponele. Digo, esto para los kirchneristas, ¿no? También que hablan de que ellos tenían un país. Pasaba lo mismo en el kirchnerismo, que ellos también, cuando estaba Cristina, ¿no? Que hablaba de que estábamos en Alemania, ¿no? Que se podía comer con 6 pesos y yo, la verdad que busqué en ese momento varios lugares donde se pueda comer por 6 pesos y no había ni una posibilidad, ¿no? Porque, a ver, criticamos única y exclusivamente al gobierno actual, como dice Nico, por ahí, porque es el que está ahora y el que tiene la responsabilidad. Si bien creo que no hay que el gobierno que asume no tiene que estar echándole la culpa a todo el resto, pero nosotros sí que somos ciudadanos, podemos decir, che viejo, no es la culpa solo de esto, lo de quienes estaban atrás no dejaron una mal por hacer, nunca. es importante señalar la continuidad, digamos, tuvimos 16 años de gobiernos kirchneristas, 4 macristas y ahora de la Libertad Avanza. 4 macristas de nuevo. Un mix, pero... y Siempre se renovaba el FONIT. por siempre se renovaba el FONIT, pero también vemos como nunca se buscó una solución real para la cuestión del salario docente, porque el Estado Nacional terminaba negreando a los trabajadores de la educación. Me parece que también hay que O esto de la notar garantía, eso. como antes la provincia no se preocupó por que se deje pagar la garantía salarial nacional y esa plata que pasaba a Nación se haga cargo provincia y pase a estar en blanco, digamos, que Es sería más, lo más lógico. en el DNU, ya criticando a este nuevo gobierno, no había ninguna ley para solucionar el problema de los docentes o sí. La ley Ómnibus tenía un artículo que decía básicamente que bueno que las provincias se hagan cargo de los salarios mínimos, Arréglense. de los salarios mínimos, de las condiciones laborales, digamos, como había un artículo y que es ahí también donde se elimina la garantía nacional. Ahora, si bien no se aprobó la ley Ómnibus, No se está pagando. igual no se está pagando la garantía nacional, así que ese Recordemos es para la audiencia esto de traspasar el poder de la educación de la nación a la provincia. ¿Gobierno de quién? Carlos Saúl. De Anillacos, primero. Es reivindicado por el actual gobierno, ¿no? Este gobierno dice que el gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la historia y Caballo el mejor ministro de... Es como a veces cuando decimos que la historia no se repite, pero sí rima, y tiene algo parecido. Y ahí me das el pie para entrar también a otros programas nacionales. Como hay uno en el que trabajamos nosotros específicamente, que no sabemos si va a continuar o no, que es Escuela Profesional Secundaria. Un programa nacional que hoy en día no sabemos si continúa o no este año. Ya te respondo. No hay plata. Y no estamos cobrando lo del año pasado también. Misma línea para gente del plan Fines, que siempre cobró mal, siempre cobró atrasado, y como se naturalizó eso, cobrar atrasado Conectar porque Igualdad también está dentro de eso. como Conectar Igualdad también creo que está, pero planes nacionales que no sabemos qué van a pasar, que o si se van a decir bueno, las provincias háganse cargo de eso, yo ya no me meto más, pero no te paso presupuesto como para que te hagas cargo, bueno, hacete cargo con tus fondos, encima te doy menos fondos ahora, pero y
que también se adeuda a los docentes. Y no pienso solo en los docentes, sino también pienso en todos los estudiantes que están bajo todas esas modalidades que, bueno, ¿qué van a hacer ahora si un gobierno propuso un plan como para reinsertar a la gente a la escuela y de un año a otro se elimina todo eso, ¿no? Sí, sin duda, volviendo a lo que charlabas anteriormente, preguntarle por qué a la provincia startup no puede alcanzar en este tiempo que Nación no pudo cubrir eso como otras provincias sí lo hicieron. Te van a decir que no hay plata, te van a decir esto, pero la realidad es que sí es. O sea, eso también, los docentes tienen un trabajo de investigación y ven y hay presupuesto como para pagar. Si otras provincias pudieron, ¿por qué Misiones no? Que tanto se vanaglorian de su buena gestión, de las cuentas sanas. El FEPEL respecto a que es uno de los métodos que utilizan los estados provinciales como para que su presupuesto no pierda valor, y podemos ver que ahí en esa plata hay para pagarle a los docentes. Y con respecto a esto que decías, Rodri, de la escuela profesional secundaria, es cierto, o sea, no solo tenés falta de pago de salarios, que son compromisos ya asumidos por el Estado Nacional, sino una incertidumbre total. Estás jugando con las expectativas de los trabajadores que ya contaban con eso, van a, los estudiantes también, sí. Y de los estudiantes, la cantidad que quieren reinsertar al sistema educativo, terminar la escuela con un oficio, son informáticos, gastronómicos, textiles, y eso ¿en qué va a quedar? Lo más triste es que esta pelea política, ¿no?, entre oficialismo oposición, entre presidente, senadores y diputados y gobernadores, toma y daca, que viene por ambos lados, porque el Milei critica el toma y daca, pero él para aprobar la ley ómnibus también ofreció el toma y daca, digamos, o sea, critica lo que él hace. En esta incertidumbre el único que la está pagando, ¿no?, es el trabajador en general y el ciudadano en general, ¿no?, en esto de sacar subsidio al transporte, a la energía, a sacar... no le echo la culpa solo a Milei, ¿no? En esta cuestión, como por ahí, como lo dicen los chicos, los gobiernos provinciales tampoco hacen la tarea, ¿no?, para solucionarle a su pueblo más directo, ¿no? Los problemas, los que la están pasando mal, en su gran mayoría, es el pueblo a pie. Y lo que pasa ahora encima es que se tiran la pelota, digamos. No te pago esto, pero porque Nación no me envía, entonces yo no me hago cargo. Y Nación dice, bueno, pero las provincias le tienen que hacer cargo, y entramos en esa que no es una solución para nadie, digamos. Claro. Sacan plata. Se lo sacan a los ciudadanos de a pie, porque todo gobernador sigue teniendo en auto hasta la Cámara de Gobierno, ¿no? Excepto Herrera Boal, que va en bicicleta, ¿no? Pero... Claro. La cuestión es que todo lo que aportamos no solo somos de nuestra provincia, sino que ante todo argentinos. Entonces se le quitan los subsidios o esa plata a los gobernadores, o está cobrando 1 millón o 2 millones de pesos, que son más o menos los sueldos, no le afecta mucho, o sea, si le suben 50 luquitas la luz. Capaz por eso no negocian tan aguerridos. La ley de alquileres que haya, nunca sale nada a favor de la ciudadanía, porque todos los diputados y senadores tienen departamento en alquiler, o sea, ni siquiera lo comento nomás, digo, no tengo cómo probarlo, pero no debe ser muy difícil. Alguien acá y preguntarle a ver cuánto departamento tiene Fernández, el doctor Fernández, verá cuánto departamento tiene, o vamos de otra provincia, ¿no? No sé, a La Píparo, ¿cuánto departamento o casa en alquiler tiene la señora esa? Para uno hacer el análisis de fondo, digo, para incluso la Berman, ¿no? Porque no le escucho a la izquierda tampoco criticar, a ver cuántos departamentos o inmuebles tiene para alquilar. Obviamente que nunca van a
a aprobar una ley de alquileres o de inmobiliaria que beneficie al pueblo. Yo creo que si alguno venía en el 01 recién, que estaba completamente explotado, tenías que estar en la escalerita ahí y moverte cada vez que se abría y cerraba la puerta, que iban a negociar con más ganas. Sin duda. Pero bueno, esa es la situación, digamos, para repasar más, 160 lo que está cobrando hoy una maestra de grado recién iniciada, un alquiler puede estar arriba de 100, no sé si conseguís menos de 100 incluso. Yo, el departamento más barato que vi, que mirá que soy lo mío es constante, ¿no? Me gusta mucho Merkel Play, entonces miro mucho las ofertas, siempre, pues ya es una costumbre. Ningún departamento baja de 100 lucas. Por eso. Ninguno. Piso Ningún de 100. monoambiente, en cualquier lugar. De ahí tenés que sumarle 20, 30 de luz, con suerte. 20, 30, mamá. Pero, ¿no? Siendo optimista, digamos. Sumarle agua, también 20, 10. No llega ni a los servicios, porque si te... Y hoy que tenés que internet ya no comés, digamos. Sí, tener celular, ¿no? internet, luz, agua... Ya no, bueno. Entonces, ahora cuando... transporte, ahí no está incluido, o sea, no te alcanza ni para el transporte No. y no te alcanza para comer. Entonces, ahora cuando veamos que hay docentes en la calle, que van a salir Y bueno, docentes el en la otro calle, día salió- que no podés, que no arrancan las clases, no es porque bueno no quieren arrancar las clases, sino que la están pasando mal. O sea, y el otro día salió un docente de un sindicato que tenía él y la señora que son docentes, los dos docentes, o sea, al ponerle que los dos estén cobrando el sueldo ese, 300 lucas entre los dos, tampoco le alcanza, digamos, pues. ¿Cuánto te sale comer todos los días? 2 personas, promedio 5 lucas, 6 lucas, 2 personas durante todo el día, desayuno, almuerzo. Y quedas corto. Y capaz queda corto. Si querés comer algo, si querés comer No, todos almuerzo los días tranqui. arroz hervido, por ahí te alcanza, digamos, pero si querés tener una comida, Un kilo de arroz, estamos. la que recomiendan los nutricionistas, ¿no? Balanceada en proteínas, en carbohidratos, etcétera, etcétera. Estaba hablando de una comida, estaba hablando de 10 a 12 lucas por día, tanca. Para comer bien. O sea que ahí tenés, con 150 más le alcanza para 15 días más. O sea que hay 15 días que no tienes para comer y no tienes para pagar el transporte. Si son 2 docentes. Y ni hablar si tienen un vástago, ¿no? O 2. Sí, no. Por eso van a ser días caldeados, el ambiente va a estar un poco picante, hay que ver cómo cierran la negociación. También en esto de los componentes provinciales hay cosas, la provincia no actualiza el monto, como pasó con esto del pasaje. Del pasaje, pasa también con un componente que va de acuerdo al precio de la nafta, pero el precio de la nafta que está fijado ahí es 400 y pico, cuando el litro de nafta hoy ya está... Pero las mucho multas más. sí te cobran, a precio nafta oficial. El oficial, el actualizado ahí actualiza. Claro, yo creo que ahora cuando vos vas a pagar la nafta, cuando un docente vaya a pagar la multa que le hacen y le quieren cobrar en nafta, que diga con el que diga con el componente de él, los que nos pagan a nosotros la nafta a los docentes. Claro, ahí esto está a Se 400. ahorra por lo menos 100.000 pesos. Sin duda. Sin duda. Esto fue con el diario del lunes. Gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Spotify y YouTube.